Ay, Pues gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum, en este nuevo noticiario que dio inicio precisamente hoy, 25 de enero del año 2021, en esta alianza que estamos haciendo Pie de Página y Rompeviento TV, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros queridísimos Oriol Mayó y Aurelio Fernández. Ahora sí ya no decimos buenas tardes, sino buenos días, caballeros. buenos días por la mañana, demasiado mañanero para mí, yo soy más de tarde, pero gracias. Buenos días, compañeros. Muchas gracias. Felicidades por este nuevo esfuerzo. Ustedes son el ejemplo del periodismo que queremos hacer en este país y que debemos hacer en este país. Y una Porque oportunidad estamos en para blanco y negro. participar ¿Y con en blanco y ustedes. negro? ¿Por qué en blanco y negro? Sí veo que algunos gentes dicen, ¿y por qué estamos en blanco y negro? Y otra gente dice, qué padre se ve en blanco y negro. Así que bueno, pues es como hablar de Andrés Manuel López Obrador, mi querido Oriol. Este, a unos les gusta, a unos no. Es parte del Ya concepto volvimos de al pasado, este. ya volvimos al pasado, a la regresión autoritaria. Y esto es la regresión autoritaria. Ya estamos en blanco y negro. Oye, pero no nos avisaron que era de corbata, Oriol. Ah, pues no, les vamos a avisar. Ya Bueno, está ahí pero y pues es la vez primera además que estamos en la mesa con Alberto Nájar, Oriol, Aurelio y ahora nos faltó la Jesusa. Alberto Nájar. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos y pues sí, es el sello de Momentum. Además, un poquito no sé, mi opinión personal, claro, es, pues si estamos en un país donde de pronto todo es o blanco, o negro, bueno, pues vamos acompañando un poco en ese sentido. Pero no sé, Ernesto, si te parece, podemos empezar. Hay un tema que es el que, no sé si por fortuna o no, acompañó el inicio de Momentum, que es la ausencia del presidente López Obrador, que ayer dijo que tenía síntomas leves de COVID y ha sido pues enviado a estar aislado en Palacio Nacional a la espera de su recuperación. Las reacciones han sido bastante duras en algunos casos. A mí me parece en algunos, no sé, bastante, bueno, no voy a decir la palabra, que la única que se me ocurre, compañeros, es en algunos casos una reacción miserable en torno al padecimiento que tiene ahora el presidente López Obrador. Hay algunos, más allá de lo que implicaría en términos personales en la recuperación del presidente, hay algunos temas que me gustaría que conversáramos, no sé, Ernesto, y uno de ellos es lo que significa la consecuencia que puede haber en el México de estos días, que el presidente no esté totalmente al mando del gobierno. Y lo digo en este presidente que es prácticamente omnipresente, que en esos 2 años ha estado en todos lados. Y su gabinete ha tenido un perfil muy bajo. Hoy la secretaria de Gobernación estuvo en la mañanera, pero no sé si esto significa que esté totalmente a cargo del país. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué están viendo en este momento, en esta mañana, que pues no sé si llamarla inédita, porque ya ha habido una ausencia de un presidente con Vicente Fox, que convenientemente se operó de la espalda para no votar en el Consejo de Seguridad hace ya algunos años? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿quién empieza? Aurelio, Oriol. adelante. Bueno, bueno, sí, pues me toca a mí el primer día, primera hora. Yo diría que, bueno, normal. Es decir, a ver, a todos nos impactó ayer y como bien dijo Alberto, rápidamente ya en la noche la cosa se había de nuevo y como siempre polarizado en tres extremos. El extremo de que, bueno, el extremo habitual de una posición que lleva unos 10, 12 años desquiciada, con bueno, cuando era gobierno aún más, digamos, con la idea que, vaya, que tendrá privilegio. Unos ya lo enterraban, lo mataban, Twitter tuvo que salir a decir que tampoco permitiría, digamos, ¿no? Apelaciones a la muerte, lo cual, por cierto, una cosa es que Twitter recuerde y otra que lo aplique, porque curiosamente, como decía, en términos de libertad de expresión, de momento en México se está aplicando una doble vara de medir, igual que Miriam Jun aún no ha vuelto a Twitter, digamos, de momento todos los que estaban, digamos, en la celebración y en la miserabilidad, parece que sus cuentas no han sido suspendidas. No creo que deban serlo. La libertad de expresión significa que Twitter no
digamos, no cancele a nadie. Ese es el gran problema, pero Twitter parece que está tomando un sesgo. Dicho esto, ayer tuvimos desde la famosa cadena de tweets sobre que se iba a ir al hospital militar, en el par de que encima tiene privilegios, la cuestión de por qué no, si se vacunó antes, hay que recordar el artículo de Darío Celis, aquel famoso artículo que de verdad merece ser rememorado, sobre que él ya se había vacunado, que ya se había puesto la CanSino, bueno, todo esto, la discusión sobre si un presidente debe o no vacunarse. Yo ahí sí creo, por cierto, hablando del tema, que igual que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sí se vacunaron públicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, por una cuestión de Estado también. Es decir, lo que le pasó a Obrador es algo que tarde o temprano hubiera podido pasar en cualquier contexto a un presidente que está prácticamente cada día sobre el terreno. Es decir, con sus giras, sus visitas, las reuniones. Finalmente, aunque hay otra discusión también en esos tres sectores, el sector que ya quiere creer que es una gran opción de propaganda, o que ya quiere verlo muerto, o que ya está diciendo que tiene el privilegio de ser hospitalizado en el hospital militar, y el segundo sector, esa especie de clase media entre misionero y moralista, de que porque eso es la consecuencia de no haberse puesto el cubrebocas. Si esto fuera así, no se hubiera contagiado Claudio Sheinbaum, no se hubiera contagiado Zoe Robledo. Realmente la cuestión es que es decir, sin la posibilidad de una total distancia social, es casi imposible que con reuniones interiores y todo el contexto de ese contacto diario es casi imposible en realidad que uno no se contagie. Todo el gobierno de México prácticamente ha sido contagiado, por más que unos, digamos, usen permanentemente cubrebocas y otros como presidente no lo use, aunque lo use su entorno y haya las medidas de distancia social. Entonces, hay un tercer sector, obviamente, también, que se ha tenido una actitud muy clara de entender la importancia de que pues, el presidente pues, se recupere. Obviamente, hasta ahora parece que podría darse, y es lo que sabemos, y si, como dijo bien hoy la secretaria de Gobernación, este gobierno usa, yo diría que hasta abusa de la transparencia, sabemos la situación cuál es. Entonces realmente creo que ha habido otros gobernantes que han tenido la misma situación y creo que no han tenido que llegar, excepto el caso de Donald Trump, que sí fue internado, no han llegado, digamos, ni siquiera a ser internados. Dicho esto, obviamente es una situación inédita, sin duda, y lo que cambia es decir que, pues yo diría que no cambia nada, es decir, la misma reunión que hoy tuvo con Putin en la mañana, es una manera de seguir con la normalidad, finalmente es un encierro preventivo, no estamos hablando de una hospitalización. En todo caso, el reflejo del país ahí está, las obsesiones, las paranoias, la polarización inevitable, que siempre estuvo allí, solo que ahora con la diferencia que tienen al enemigo en Palacio Nacional, sigue estando allí. Yo lo que veo simplemente es que hay muchas cosas que considerar, entre las cuales, por cierto, algunos temas como el tema de Twitter y la libertad de expresión. E insisto, yo no estoy diciendo para nada que se cancele a los locos. En Twitter tienen que estar todos. Porque, insisto, si empezamos a cancelar a unos, nos va a tocar a los otros. Y recordando la correlación de fuerzas, no tenemos la situación que expropiáramos Twitter, lo cual, por cierto, no sería mala idea. Dicho esto, ahí está Olga Sánchez Cordero, es la función de la Secretaría de Gobernación. Puede ser que este proceso dure 2 semanas, que sea lo habitual, es encierro pues, preventivo que sabemos todos. Y bueno, y quitando esto, dejemos la opinión a los epidemiólogos, médicos y doctores, que en este país todo el mundo se ha convertido, como bien sabemos, en experto en cualquier cosa. Pero dicho esto, bueno, tenía que pasar, ahí está el tema y esperemos realmente que no pase nada, en el sentido, pues, como han dicho muchos, pues fuerza presidente y esperemos que esto se acabe pronto, porque obviamente es importante también, y sabemos muy bien que ese proceso prácticamente de la cuarta T depende, ahí sí, completamente, pues de que se reponga Andrés Manuel López Obrador. Gracias, mi querido Oriol Mayo. En esa misma línea, en ese mismo tenor, Aurelio, esta parte de la ausencia del presidente, ¿qué devela? De pronto ayer que se anunció que era Olga Sánchez Cordero la que iba a llevar las mañaneras, empezó a hablarse también de un debate de quién debería llevar las mañaneras, pero más allá de eso, es qué devela la ausencia del presidente ahora que le dio el COVID, Aurelio Fernández. Bueno, yo pienso que la enfermedad, el contagio de López Obrador, pues es un asunto muy importante, porque es un líder muy unipersonal, como decía Alberto,
y de su presencia depende muchísimas, la mayor parte de la conducción del gobierno. No todas las culpas son suyas y tampoco los aciertos, pero es un hombre que de la escuela de los dirigentes del siglo XIX y del XX también, ¿no? O sea, hombres unipersonales que llevan la conducción como la van estableciendo ellos. No negocia todo el tiempo, hace concesiones todo el tiempo, pero es él el que lo hace. Entonces, su ausencia es grave porque puede haber giros ahí de la conducción en poco tiempo. Sin embargo, no es fatal, me parece a mí. Yo creo que las cosas están marchando, que cada quien está haciendo sus tareas y que, bueno, vamos a sentir la ausencia. Por ejemplo, en las mañaneras, pues hoy lo de Olga fue muy interesante porque pues está totalmente desencanchada, ¿no? Sí, sí. Era dramático verla, cabrón. Ya se la pobre quería ir. Sí. Entonces, pues ahí llegó esta compañera a reclamarle cuestiones de derechos humanos, muy bien, palo. Aprovechando que eres tú, pues ahí te voy. Y me pareció que, bueno, pues no sabía ni siquiera dónde estaba el presidente, tuvo que salir Jesús a decir, no, pues está aquí en Palacio Nacional. O sea, un desenganche total. Pero me parece el muy bien. pretexto, Claro. no, es que hay que irnos a la llamada con Putin. No, Sí, ahorita, Sí. Pobre, sí me dio un poco de pena. Ahora, sí, ahí hay un huecote importante, pero qué bueno que es ella, porque el otro que ha de haber levantado la mano primero pues era Ebrard. Yo quiero, porque yo voy a hablar de las vacunas y de cómo resolver el problema del campo. Como está en campaña desenfrenada, sí hubiera sido muy lamentable. Es muy chistoso, ¿no? Como dice, el señor presidente, por instrucciones del señor presidente, me subí al coche. Para darle coba al presidente, bueno, es absurdo. Ahora, bueno. Miren, esta cosa de la exaltación de la muerte es un fenómeno muy, muy fuerte, que yo creo que refleja que no tiene razón López Obrador en que este pueblo está muy politizado y que la alfabetización política es muy grande. No es cierto, hay un primitivismo, ni siquiera voy a decir primitivismo, creo que los primitivos tenían más idea de las cosas, sino una cosa de degradación, de celebrar su muerte. Cuando estamos hablando de un cuate que pues, no ha hecho ninguna censura, que ha hablado claramente, que ha informado. O sea, yo no voy a decir no celebremos la muerte de alguien. Yo descorché no un champán, pero sí una sidra de Huejotzingo cuando se murió Franco. Y me alegró que se muriera Pinochet. Pero pues no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, aquí cada quien está mostrando lo que es, su miseria humana o su grandiosidad humana. Sí creo, afortunadamente, que la gran mayoría de los mexicanos y en el mundo están muy preocupados y los católicos están orando para que se cure y los ateos estamos deseando, digo, los ateos como yo, y no vamos a hacer aquí la interpretación de por su culpa, como una querida amiga nuestra, ¿verdad, Oriol? Que dijo, ya ven, era tarde o temprano porque no usa tapabocas. Pues el tapabocas ya lo hemos discutido acá, es otro amuleto. Claro. ¿Verdad? Y no que le pregunten a Claudia Sheinbaum, ¿va? Sí, que le pregunten a Claudia Sheinbaum, o a las nanopartículas de la Secretaría de Gobernación, quizá también. Pero es que ella usa, eso está bien porque lo uso yo. Bueno, o sea, y ahí ya no digo nada, ¿no? Pues cada quien. Nanopartículas de plata en estado coloidal. Es buen remedio. Pero bueno, en fin, yo creo que estamos en presencia de un momentum. Eso. Ahora sí, que les tocó. Yo creo que Alberto tiene razón. Ustedes sabían que se iba a enfermar y por eso empezaron hoy. Lo aplazaron una semana para tener un punto de discusión. Son mañosos, diría el Piporro, son mañosos. Bueno, Aurelio, es que hay que tomar en cuenta que la mañanera terminó justo a las 8 de la mañana para dar paso a Momentum. Sí, Andrés Manuel dio la instrucción, no, va a empezar Momentum, la paras a las 8 en punto y ya está. Pues qué feo que se usan los medios para eso, pero bueno.
Sí. Hay algo que me llama la atención, Aurelio, que mencionabas que qué bueno que fue la secretaria de Gobernación y no Ebrard. Más allá de la discusión interna del gabinete, de las aspiraciones de cada uno, entiendo que por ley es la secretaria de Gobernación la que tiene que o el secretario de Gobernación, la figura que recae en esa dependencia, quien debe suplir las ausencias del presidente, porque durante mucho tiempo en México no se sabía qué iba a pasar en términos legales si algo le ocurría al presidente de la República. Como no hay vicepresidente, había un vacío legal sobre qué iba a ocurrir. Y ahora entiendo que ya, creo que desde que Fox se ausentó, no lo tengo un buen cierto, con Peña Nieto, Sí, oye, se legalizó. eso me interesa mucho a mí. ¿Cómo está la ley? Deberíamos hablar de eso. Porque, por ejemplo, en Puebla también teníamos el caso de que sustituyó Barbosa a la accidentada con su marido, ¿no? La sustituyó. Entonces, pero él vino a suplir. Entonces llegó ¿cuándo y qué pasaba si Barbosa, que estaba enfermo, no llegaba a una fecha? O sea, ahora, ¿quién lo sustituye después de esa fecha, que fue el 14 de diciembre? ¿Cómo está la legislación en esa materia? ¿Es el Congreso? ¿Es automático? Eso es interesante en general, no porque uno esté esperando la muerte de Andrés Manuel de ninguna manera, pero es un tema bastante interesante. Ahora, Andrés Manuel sí hubiera podido decir que fuera Ebrard, ¿eh? Y nadie hubiera dicho que no. ¿O no? ¿A poco no? Pues es que ese es el punto. El punto de que nos da pie la ausencia o semi-ausencia del presidente López Obrador y que nos da pie a revisar el papel de los integrantes del gabinete. Porque, de nuevo, Andrés Manuel concentra todo, desde críticas hasta la vocería, habla de todo. Y su gabinete ha tenido un perfil bastante tranquilo, muy de bajo perfil, pues, a veces incluso hasta nadando de muertito. Yo creo que ahora les toca y creo que en este momento habría que debatir también hasta dónde ahí el equipo de gobierno está totalmente preparado como para afrontar algún tema emergente si el presidente está convaleciente. Eso creo que me parece que es un Pero tema fíjate, que la mañanera la pudo haber conducido Jesús Ramírez. Es una conferencia de prensa, no es Hubiera ninguna sido red mejor, social. casi, sí. O sea, lo hubiera hecho él, cualquiera. Nombró a Olga porque pues, es una investidura de gabinete, obviamente. Pero sí hubiera podido ser cualquiera. Es una conferencia de prensa. Sí, Nada más. y ahí vamos a otro de los temas, gobernar desde la mañanera, cómo todo se ha concentrado ahí. También Oye, ¿cómo se llamaba? Rubén se llamaba ese que hablaba para explicar lo que Rubén quería decir Aguilar, Fox. Rubén Aguilar. Era Lo que, el traductor de Vicente Fox. lo que Y quiso lo que decir Fox Fox, quiso ¿no? decir, lo que Sí, Fox sí. quiso decir. ¿Ya se murió? Pero fíjate, no, ahí sigue todavía. Pero fíjate que además este tema, si no mal recuerdo, también se abrió, recién empezó el gobierno de Andrés Manuel en las mañaneras, porque no aceptó hasta la fecha tener guaruras, que la acompañaran, y había una preocupación, y si le pasa algo, y qué sucede si le pasa algo, hay un vacío ahí, y si no mal recuerdo, tal vez ustedes se acuerden bien del dato, pero creo que era precisamente la secretaria de Gobernación quienes estuvieran en el cargo de la Secretaría de Gobernación, quien le sucedería en el caso de que le sucediera algo mientras se convocaría a una nueva elección, hasta donde yo recuerdo, no sé ustedes. ¡Uy! ¿Quién apareció por ahí? Un aplauso. Ya llegó ¡Ay! Jesús, ya llegó Jesús. Ay, ¡Bravo! Ya Ay. amaneció allá. oigan, Ujale. tache por llegar tarde, tache por llegar Y en tarde. el Jesús, ¿qué pasó? estreno, Dijeron Jesús. Y en el estreno. Me dijeron que era a las 8 de la mañana. Ay, se murió tu abuela, seguramente. Como dicen mis alumnos, se murió tu abuela. No hagas esas bromas, Ay, Soriol. perdón, ya no, No perdón, estamos en no. tiempos de Que hacer no, esas no bromas. es el contexto, perdón, no, ahora no. Son Que las sí. 7:54, Oriol. Ay, Ay, Es que es que está, claro. Está en claro, verdad, mexicano. tienes razón, pobre. A ver, ¿Verdad? ¿por qué Claro. ya me están mandando a la hoguera y todavía no escuchan al tribunal? No, señores, ¿qué Pues pasó? es ¿Por qué normal, tan así se hace en violentos? México.
Son las 8 allá. Eso. Oigan, a ver, retomando un poquito aquí el tema. Pero yo quiero decir que estoy muy contento de tener a Jesús aquí con nosotros. Aunque sea a No, las pues 8 de la estamos muy mañana. contentos. es un festival. Oye, Jesús, está también ahí un poquito oscuro, te falta ahí un poquito, ¿tienes otro foco ahí? A ver, tengo otro foco. No, ya no tengo otro O foco. abrir una ventana o una Y persiana ahí. apenas son las 8. Es que son las 8, aquí está Somos oscuro. pobres, no tenemos luces, Ah, Ernesto, bueno. no Es tenemos que la tantos luz es medios. muy cara aquí. Ajá. Oriol, habla Ah. con Bartlett. Háblale a Ya le Bartlett. hablé, Oriol. pero no la conoce. No. Oye, por cierto, Oriol ¿Ahí? dice, ¿Mejor? sí, mejor. Por cierto, Que Oriol cómo es de Laura proceso. Santillán, dice Laura Santillán que Oriol, soy tu fan. Gracias. Dice Laura Ay. Qué Santillán, bueno. ole, Que tengo un fan cálmate, cuando pantera. menos. Ya. Tienes Oigan, muchos. retomando el tema, hace rato también que salió este asunto de las redes sociales y particularmente de Twitter. ¿Cuál es la valoración ahí tuya, Oriol? Tú que precisamente rozaste hace un momento este tema, porque finalmente todo termina siendo en una interpretación, fue intencional, no fue intencional, que un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador balconea ahí a quien es el director de Relaciones Públicas para México y para América Latina de Twitter, pues este panista que estuvo pues con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que tiene una cercanía pues no menor actualmente todavía con Felipe Calderón, y de pronto un día después pues se desató todo este tema. Hasta la fecha siguen los comentarios de si esto fue real o no, esto que se censuraron particularmente 3 cuentas de gentes pues que tenían, no sé, 100,000 seguidores, ciento y tantos mil, todos en una corriente pro Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración ahí de esto? Porque finalmente se vuelve a abordar el tema, esto de regular las redes sociales, por ejemplo, en este caso Twitter. ¿Cuál es tu valoración de todo esto que sucedió? Yo, para no hacer el cuento largo, porque he hablado ya en varios momentos de este tema, es bastante simple. Desde el momento que dejamos a órganos privados con intereses, que también son políticos y de lobby, el control de la esfera pública digital, porque, a ver, yo me voy de Twitter, no tengo otra opción. Son una esfera pública monopólica, controlada por 2 grandes empresas, una grande y otra mediana, que ellos deciden el juego. Si ellos deciden además autorregularse según sus propios acuerdos y haciendo lo que les da la gana en función de sus intereses y sus cuadraturas políticas aquí en Estados Unidos, lo que va a pasar simplemente es que poco a poco los que molestan al llamado extremo centro, en el caso de la derecha para arriba y en el caso de Estados Unidos, puramente el establishment como demócrata, lo que va a pasar es lo que estamos viendo en todas partes. Facebook desapareció ahora en una página muy importante de trotskistas de Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, que a nadie crea que solo van por un extremo. Para ellos todo es un extremo. Si pudieron con Trump, es que antes pudieron con cualquier otro. Entonces yo creo que la clave, por cierto, no es pedir que si a mí me cancelaron, te cancelen a ti. No, es seguir con la neutralidad de la red, seguir con la cloaca, por desgracia, que es Twitter. No hay manera humana de que purgues una parte de la cloaca, digamos, del drenaje profundo que hay en todos esos extremos que están en la derecha, sobre todo atacando con una visceralidad fuera de límites, y dejarse en manos del derecho la posibilidad, digamos, de demandar cuando hay un caso de calumnias. Obviamente tampoco hay que dejar, digamos, que no haya tampoco ningún tipo de defensa legal, pero que la esfera pública, siendo que es una especie de guerra de pandillas y de bandas, tiene que estar ahí. Porque, insisto, la clave es que ni tenemos la correlación de fuerzas para que cierto tipo de gente, digamos, se vaya, y a quien van a desaparecer será primero nosotros, que ni tenemos la fuerza, las conexiones con esta red tecnodigital, del capitalismo tecnodigital, que digamos son correlaciones, son nodos, donde obviamente, como vimos, hay desde panistas y gente colocada que tienen un odio bastante enconado contra cualquier formación que rebase, digamos, su pequeña ideología. Entonces, insisto, mantener la neutralidad de la red, y segunda, empezar a pensar técnicamente en formas de nacionalización, de expropiación y más que regulación, incluso de tomar acciones, por ejemplo, que los estados pueden hacer, porque estas redes finalmente impactan en países concretos
secretos y asumen funciones de esfera pública, por tanto, tiene que haber algún tipo de regulación. Es un tema largo y extenso, pero mientras permitamos que esto siga siendo un coto privado, obviamente al final acabarán haciendo lo que quieran en función de unas reglas que nada más ellos conocen. Entonces, para evitar esa oscuridad de los que controlan la esfera pública digital, es momento de sí emprender acciones. Por algo, por cierto, cada país es soberano para empezar esas acciones. Digo, es importante, porque esto que estamos viendo está pasando desde hace mucho tiempo. Estados que se intervienen, como Israel, que permite borrar cuentas, y otros países que están haciéndolo. Entonces, nosotros es momento también que empecemos a pensar realmente que una esfera pública no puede estar nunca en manos completamente de monopolios privados. Ahí está el tema y va a seguir. ¿Ustedes creen realmente que hubo una decisión de Twitter de censurar específicamente estas cuentas como una especie de revancha a la exhibición que se hizo del director de Twitter en México? ¿Realmente se puede hacer eso? Bueno, Najar, hola, Alberto, ¿cómo estás? Un placer escucharte y verte. Igual, Najar, Jesús. Bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente no solo se puede, ya lo hicieron, ¿no? Y van a seguir haciéndolo. Lo grave aquí es que, pues, ¿quién controla estas grandes redes? ¿Quién está decidiendo sobre nuestras vidas? Un par de empresarios, ¿no? Y no estamos hablando nada más de México, bien lo dijo Oriol. Yo sí creo que puede ser una revancha, hay intereses. Y es bastante peligroso, tiene que haber una regulación, así como se empezó, Oriol, allá en España, el derecho al olvido, ¿recuerdas? Sí. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión nos intentaron demandar a nosotros, un mexicano, porque se estaba afectando sus intereses por algo que había salido, y entonces se empezó toda una discusión ahí en la revista, recuerdo muy bien, si podíamos o no ser demandados por parte de otro gobierno, porque la cuenta era mexicana, pero se veía en todas partes del mundo. Entonces, no hay una regulación. Nosotros entramos en eso, en esa discusión. Finalmente no procedió la demanda justamente porque la cuenta es en México, ¿no? En este caso de proceso, aunque haya habido el alegato de una afectación. Entonces, hay gente que puede utilizar las redes sociales de una manera bastante para su beneficio, evidentemente, pero económico. Entonces, a mí me parece bastante grave que sean dos individuos, dos grandes empresas, quienes controlen este derecho de una tribuna pública, ¿no? O sea, asusta, realmente asusta, y sí creo que fue una revancha. Eso se puede controlar desde quien tienen el poder del botón de estos medios, ¿no? Ya, ¿y tú, Aurelio, cuál es tu valoración? Estás muteado. El verbo mutear. El verbo ¿Vieron mutear. un meme buenísimo que era un niño que está con Zuckerberg y le dice mi papá que usted aplica la censura, y Zuckerberg le contesta, no es tu papá. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, es un conflicto increíble el que estábamos viviendo. En eso y en otros campos, ¿eh? Ojo, habrá que ver cómo el capital se aplica para el control mundial de lo que sea. A ver, un día que Oriol, que ahora está investigando a fondo eso, nos hable de la energía, lo que está pasando. No. Cuando hablemos de Biden, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de energía. Ahí está. ¿Qué está pasando con estas grandes empresas benefactoras de extranjeras, los noruegos, los alemanes, sobre todo los gringos, que están financiando estudios del territorio y la conservación del medio ambiente y todo? ¿Quiénes son esos señores? ¿Qué están haciendo? O sea, nosotros pensamos, vienen estos, nos van a ayudar, ¿no? Acuérdense de Bolivia, el 80% del presupuesto era de agencias internacionales, hasta que llegó Evo Morales y dijo, espérense, ¿no? ¿Qué están controlando acá? ¿Qué es lo que quieren? Gas, bioprospección, etcétera. O sea, hay el Big Brother, o sea, que hay un control mundial del capital.
cuyas raíces han sido explicadas, bueno, desde el siglo XIX, no tengo que decir nada de eso. Y ahora, esta expresión en los medios de comunicación es muy importante. ¿Qué se puede hacer? La pregunta es esa, ¿no? El otro día con Oriol en corto hablábamos. ¿Por qué no se hace una alternativa a Facebook de estados que tengan el poder de instalar esos grandes servidores como los que tienen ellos para controlar eso? Y vámonos para allá. Es muy interesante el caso de lo que pasó con WhatsApp estas semanas pasadas, ¿no? Que alguien corrió el rumor de que, no el rumor, sino estaba ahí escrito. Ustedes tienen que saber que van a firmar una cosa para que vamos a controlar sus datos más aún de lo que los controlamos. Y además nos van a dar permiso. Entonces la gente empezó a emigrar básicamente a Twitter o a Signal o a Slack o otras plataformas y se asustó WhatsApp, ¿no? Y se retractó. Dijo, voy a dejarlo para después. Eso no quería decir que si nos fuéramos a Twitter, ahí sí todo está todo dar, ¿no? Si no hubiera ese control. Pero es un fenómeno, es el fenómeno de nuestros días, ¿eh? De la intromisión del gran capital ahora en los medios de comunicación. Pero sí crees que sí lo hizo intencional o... Mira, yo creo que sí. En este caso piensa mal y acertarás. Mira, vamos a poner el caso de Prisa. Ahí, espero que Jesús no se enoje conmigo. ¿Por qué? Cuando llegó al poder Felipe Calderón, ¿qué hizo Prisa? Pues mencionó el consejo de administración a José Ignacio Zavala, hoy muy cercano de Proceso. O sea, no, a ver, aclaraciones. Bueno, espérame. Estás provocando, Aurelio, estás provocando. Una cosa es que él sea cercano a su esposa, ¿sí? Que no interviene en los derechos en la línea editorial de la revista Proceso y que es integrante de una familia de 9 hijos que son parte del consejo editorial, una persona. Ya. Y ese consejo de administración, y ese consejo de administración no interviene en la parte editorial, únicamente es el esposo, ¿no? De una hija de don Julio. Pero conste que te pedí perdón por adelantado. Pero bueno. No me la hagas enojar, Aurelio. No me la hagas. Es muy temprano, es muy temprano. Lo dejo ahí. Señores, es que aquí ha habido una... Espérame. Por eso dije, yo nomás dije, te pido perdón por si afecta. Pero bueno, yo conocí a José Ignacio un día, por cierto. Es un tipo muy agradable, por cierto, muy abusado y todo. Pero bueno, estoy poniendo el caso. O el caso de Iberdrola, que mete en una de sus empresas a Felipe Calderón y en el Consejo de Administración. O sea, las empresas transnacionales van a incorporar a los políticos cuando les conviene para hacer lo que siempre quieren hacer. Entonces, yo creo que sí. O sea, no hay que partir de la base de que no. Creo que sí. Que ellos tienen el derecho del botonazo y nos van a censurar como nos censura. ¿Quién está haciendo la curaduría o cómo se llama de Facebook hoy día? ¿Todavía lo está haciendo la gente de Animal Político? Hay varias gente. Y hay muchos también pagados por horas que se encargan de checar denuncias y hay muchísima gente, ¿no? Verificadores, hay muchísimos. O sea, espérame, a nosotros nos prohibieron en la Jornada de Oriente nos sancionaron en Facebook porque poníamos contenido de la mañanera y en YouTube. ¿Por qué? Porque teníamos contenido de la mañanera. Y hoy es la mañanera, es público, sí, pero lo reclama, no sé, el Heraldo, Milenio, que es propiedad suya la imagen de la mañanera. ¿Me explico? O sea, todo lo que hay. Hay un montón de cosas ahí. Por eso digo, es un enigma muy severo. Y yo no sé si hay que censurar. La verdad, en un momento dado, pues depende cómo se pongan las cosas, porque si lo que tiene son que van a darle juego a los bots para fastidiar una causa porque no les interesa, oye, yo sí, a lo mejor sí censuro, me cae. Yo les recomiendo una serie que se llama Borgen, danesa. Vean. Me aburre, Aurelio, me aburre. Son daneses. ¿Por qué? Daneses. Porque eres como el Una conspiración danesa no, es muy buena, porque habla de la relación entre el poder y el periodismo que todos conocemos. O sea, cuando los tienen que callar para poder hacer una negociación sobre la paz en África. O sea, ilustra eso, ya lo sabemos todos los hombres del presidente. Hay mucha literatura y muchas películas. Pero bueno,
Yo sí creo, Ernesto, de lo que dices, pero pues es una creencia, porque además, ¿de cuántas cosas nos enteramos realmente? ¿Cuántas no podemos saber? Es una cosa muy, Es, muy seria. es Aurelio esta parte del poder profundo, ¿no? Se hablaba de la red profunda hace un tiempo, ahora ya está surgiendo el poder profundo. ¿Quién realmente tiene el poder en los países, en el mundo? ¿Son los gobernantes o son grupos económicos que justamente tienen incrustada a parte de la clase política, ¿no? O recuerdo esto de donde está el propio Ernesto Zedillo, ¿no? Que es este grupo de toda la gente que estudió en Yale y que creo que se llama Calaveras o Huesos. Skull and Bones. Esas, Ujú. ajá. Entonces, pues hay parte de este poder profundo del que no desconocemos, no conocemos muchísimas cosas. Creo que es Exacto, mínimo, ¿no? Lo que nosotros llegamos a tener de exacto. Y información. cuando a alguien se le subleva, Bolivia, Venezuela, se intuye que López Obrador se va a desmarcar, a medias lo hace, contra él, con todo, porque atenta a los intereses de esos grupos de poder, el capital financiero. Pero Claro, y es, ¿hasta qué punto realmente, en el caso de México, porque yo supongo que en otros países sí habrá una presión o una influencia mayor de las redes sociales y de Facebook, de Twitter y otros espacios, ¿hasta qué punto realmente la República de Twitter es la República Mexicana? Porque Yo no tengo la creo. impresión que estamos bordando siempre en la discusión de los círculos, el intercambio de mensajes. Antes eran las columnas, ahora es Twitter, ahora es Facebook, y sin embargo el país sigue. Y yo tengo esa impresión como periodista de que no terminamos de entender o de conocer a este México de 4 o 5 pisos. Y me parece que, no sé si me equivoco, ustedes qué piensen, pero yo sí tengo la impresión que más bien estamos navegando un mucho en la República de Twitter y no la República Mexicana. ¿Ustedes cómo la ven? Bueno, a mí me gustaría decir, yo hablé con un, perdón, no estoy mal, yo estoy en casa, pero no me tengo que aislar, estoy perfectamente bien. Digo, algo importante, Twitter sí nos importa, a veces es una burbuja, es un mundo aparte, pero como me dije un integrante de una red, por cierto, antiamloísta muy bien armada en Twitter, Twitter es lo que inicia, lo que luego tu tía dice en WhatsApp, es lo que primero inició en Twitter. Es decir, hay un efecto de filtrado. Si tú consigues mandar una fake news muy importante o una manipulación que empieza en Twitter, es armada en Twitter, al poco tiempo, en unas horas, acaba apareciendo en los grupos de WhatsApp donde tu tía, tu madre, tu abuela o tu papá, digamos, venden la misma gata revolcada que empezó en Twitter. En ese sentido, es importante Twitter, aunque no todo mundo la sigue, no todo el mundo ve el box en directo cada momento, sí tiene un efecto como de filtración de información que luego se acaba repartiendo en la red social más importante de México, que es WhatsApp. Aunque luego pase a Telegram, digamos, ese tipo de información que con quien consigue manejar la edición diaria o la manipulación diaria es quien acaba ganando la conversación que luego se genera en las redes sociales más directamente de mensajería, que pues, en gran parte sigue siendo WhatsApp y una parte ya está en Telegram. Entonces, aunque a veces Twitter sí es una burbuja aparte de mitómanos, de locos, de gente que realmente pues, solo puede vivir en este mundo virtual y es un mundo muy atroz, no vamos a negarlo, sí el efecto que tiene es que si tú consigues ganar el hashtag cierto tipo de información, ese empaquetado acaba apareciendo luego cuando tu tía te dice que AMLO ya está en el hospital militar y se atiende mejor que nadie, ¿no? Ese tipo de cosas que aparecen en la mañana se generan en Twitter. Entonces, sí, Twitter tiene una importancia porque tiene efecto de catapulta, efecto, digamos, de bola de nieve sobre el resto de las redes, incluyendo desde grupos de Facebook, Messenger, WhatsApp y todo lo que sigue, ¿no? Sí, yo lo pregunto porque ha habido estudios que hablan de que las consultas que se hacen en las redes sociales no necesariamente tienen que ver con política. Hay una buena parte de los usuarios de las redes sociales, sobre todo que se conectan por internet, que te conectan a otro tipo de portales de entretenimiento donde la discusión pública o política como la que estamos en estos espacios no necesariamente es la prioridad. Por eso mi idea de que eventualmente la república de Twitter sea eso, una república virtual,
me llama la atención que muchas o algunas de las decisiones de política pública se asumen a partir de este debate en este espacio, que yo no sé si es muy chico o muy grande, si realmente va a impactar a una comunidad, no sé, en la Sierra Songolica o en un barrio, la zona metropolitana de Guadalajara, si a los jóvenes, a la gente le va a llamar tanto la atención el debate que se puede generar a partir de, por ejemplo, si la secretaria de Gobernación está o no facultada para ejercer el mando en caso de la ausencia del presidente. En fin, a eso me refería también en este tema. No estaremos alimentando esta discusión de solo élites, solo círculos, son unos pequeños espacios como en algún momento se llegó a hacer en los medios alternativos en otras épocas. Es una idea que tengo yo por ahí. Ya, sí, Aurelio. Bueno, hay una parte que Twitter ahora es como arrojar la piedra en un agua tranquila, pues generas unas ondas circulares que van a llegar hasta donde termina el agua, si es que es importante el impacto. Como el mar de fondo, ¿no? En el Pacífico ocurre con ese mismo fenómeno, que es un huracán entre Australia y América del Sur, que llega a las costas de Alaska. O sea, así es. Ahora, lo que llega con las tías de Oriol, que está diciendo que sus tías y su mamá reciben el WhatsApp, No suele ser especifico mucho porque están en otra parte, pero decía en general, ¿no? es el efecto Decían residual. las tías de Jesús. O sea, es el efecto residual, ¿no? Del impacto de esa piedra en el agua. Va a llegar, no va a decirse si tiene la facultad, y es el teléfono descompuesto, que esa es la otra, ¿no? También. Lo que va a llegar. Yo voy a recordar una cosa para ustedes que son chavales, que por lo visto no se les ha cerrado la mollera. En los 60 y los 70 teníamos la creencia de que todo lo controlaba Jacobo Zabludovsky, de veras, ¿no? O sea, toda la opinión pública la controlaba Jacobo Zabludovsky. Y los primeros en creer eso son los políticos, por supuesto. Entonces le daban a Jacobo Zabludovsky lo que quería. Y después los que lo sucedieron, en parte. Y me acuerdo un foro que hicimos en la UNAM, por cierto, con Carlos Monsiváis, con Hermann Bellinghausen, cuyo artículo de hoy en la jornada recomiendo muchísimo. Se llama ¿Es posible la crónica de la pandemia? Es muy bueno. Muy culterano, pero muy bueno. Y entonces Monsiváis dijo ahí, yo no creo que la televisión y Zabludovsky controlen la voluntad de los mexicanos. Dijo así. Porque si eso fuera cierto, no hubiera habido un movimiento del 68. Oigan, si se hubiera hecho una encuesta de Mitofsky o del que quieran en 68, la mayoría del país estaba en nuestra contra, no estaba a nuestro favor, como ocurrió en la Revolución Mexicana o en la independencia. No hubiera habido un movimiento del 71, no hubiera habido movimientos sindicales de los 70, no hubiera habido un montón de cosas, no hubiera habido un 88, por favor. No es cierto. Yo soy partidario de lo que decía Monsiváis. No es cierto que al final el comportamiento de la mayoría de la población se dé a partir de estos mensajes. Y menos ahora, que tenemos una multiplicidad de mensajes brutal. Yo creo que ahí está pasando otra cosa que tampoco entendemos del todo bien, la verdad. Y yo hablo con mis más queridos expertos, no voy a mencionar nombres para no denostarlos, pero no es cierto. O sea, la gente al final actúa de una manera por otros impulsos. A lo mejor por las becas que ha repartido Andrés Manuel. A lo mejor porque en el círculo cercano lo de WhatsApp les viene valiendo madres. O sea, yo no sería tan tajante en la omnipotencia de estos instrumentos, la verdad. Y estoy de acuerdo con Monsiváis. He dicho. Yo sí creo Bueno, que hay sectores que son influenciados, es obvio, e incluso si estamos hablando de como lo que decía Nájar, la Sierra de Songolica, la Sierra Gorda o un sector de Veracruz, por ejemplo, que está metido en el narco. O sea, depende de tus intereses.
esos que están, tienen coincidencias, ¿ok? Es un grupo que tiene coincidencias y a lo mejor no está en Twitter, en lo que se está diciendo en la Ciudad de México, ¿no? Que la Ciudad de México siempre creen que es el ombligo y que a partir de ahí las ondas, estas de las que habla Aurelio, son las que toman las demás zonas. No, o sea, si yo puedo pensar en que un grupo de narcotraficantes o de un grupo criminal en la zona de Veracruz tiene ciertos intereses, sí creo que se comunica por ahí y que a su grupo, ¿no? Le genera ciertos mensajes, cierta intencionalidad de actuar de tal o cual manera. Pero creo que es por sectores, ¿no? Efectivamente, habrá algunos a los que les interese otro tipo de cosas que ni siquiera están en WhatsApp, que no tienen ni cuentas, que no les interesa, ¿no? Pero tienen siempre a una persona que está teniendo una participación ahí, pero no hablan de lo que está en la Ciudad de México, no hablan de esta parte, ni tampoco creo que las políticas sociales de lo que hablaba Nájar se puedan forjar a partir de líneas que te marquen en WhatsApp. Creo que es por grupos, ¿no? Y de acuerdo a los temas. Yo puedo estar, por ejemplo, metida en la red, ¿no? Y no ver medios de comunicación, digo, sería un absurdo, ¿no? Pero si no me dedicara a esto, no estaría ahí. Entonces no creo también como Aurelio que sea un ente que te está controlando un tema. Pero lo que sí creo es que los dueños de esos medios sí te están controlando la gran cantidad de temas, ¿sí? O sea, ellos sí creo que afecten a muchísimos sectores, a muchísimos. Y eso es lo que a mí se me hace sumamente peligroso, que el mundo, porque no es México, es que el mundo, lo que dicen o lo que hablen, dependiendo de tus intereses y todo, esté en manos de empresarios, de gente que está manejando ciertos recursos. Y todavía me preguntaría si realmente los dueños de Face o de Twitter o todo eso son realmente los que están dictando también qué es lo que quieren tomar de cada personaje que está en sus redes, ¿no? Yo no sé si ellos también forman parte a su vez de otra agrupación. A lo mejor es la teoría de la conspiración, ¿no? Pero pues es bastante válida, creo. Ya, Yo, pues sí, Oriol, di. yo no le llamo conspiración, simplemente es un enlace natural entre complejos, igual que había antes el complejo militar industrial, ahora un complejo tecnocapitalista, donde finalmente la inserción entre las agencias de Estado en Estados Unidos y los grandes de la tecnología es absoluta. Ni siquiera es algo secreto, es bien transparente en quién está sentado en los consejos de administración. Generalmente siempre hay un hombre que estuvo en la CIA o el NSA, siempre hay dinero. La fundación de Internet se hizo a través de un programa importante, DARPA, digamos, una agencia vinculada a la Guerra Fría. Es decir, la relación tan natural que hay entre el Estado y la empresa en Estados Unidos es tan fuerte que esta alianza natural, a ver, aunque en un tiempo quisimos creer que por la misma neutralidad de la red no iba a notarse, ahora se nota. Se nota en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Dependemos no solo de nuestras empresas, sino de las empresas de Estados Unidos, cuyos intereses ni podemos manejar. El primer tema importante es que los servidores ni siquiera son nacionales. Cuando tú tienes tu blog en WordPress, está instalado en Estados Unidos. Si hay un tema legal, los derechos están en Estados Unidos. Es decir, todo el tema de Internet, esa idea cosmopolita y libre, en Internet, donde flotábamos libremente, no es verdad. Tanto el acceso a las autopistas de la información, quién está manejando las redes. Tu cuenta de Gmail es usada técnica legalmente en Estados Unidos. Cuando hay un caso, le pasó a García Luna, el pobre, entre muchos que no sabía de que sus amigos de la DEA es que le intervenían sus cuentas de Gmail, porque además la orden la da un juez en Estados Unidos, porque Gmail es una empresa de Estados Unidos. Entonces mi cuenta de Gmail puede ser intervenida por el Estado, pero para empezar, por la justicia en Estados Unidos, ni siquiera en México. Entonces, pensar esos temas es muy importante, más allá de que obviamente no es que haya una conspiración, es a plena vista de todos, porque están en todas partes y esta fusión de intereses lleva funcionando desde los inicios de Internet, digamos, y por tanto hay que tener mucha claridad y empezar a pensar en términos geopolíticos cómo empiezas a romper, digamos, este tipo de madeja que realmente afecta completamente la posibilidad
o el sueño incluso, ese sueño libertario de la red que realmente está en tránsito de desaparecer. Y es muy importante porque uno se da cuenta cuando existe la desaparición digital. Y ahí está el tema, por cierto, de Parler, esa red que crearon toda la bola de la derecha trumpista, una red que se creó aparte y que Amazon bajó de servidores. Ni siquiera ahora sigue funcionando. Si yo que me di de alta esa red para ver cómo funcionaban y leerlos, sigue sin funcionar porque ni siquiera tienes dónde colocar tu servidor. Y por cierto, hablando de cuentas suprimidas, a Radio AMLO en Twitter se le suprimió una cuenta que llevaba más de 10 años funcionando. Entonces la desaparición digital es algo traumático. ¿Por qué? Porque tampoco tienes a dónde ir. Alto, por eso es la esfera pública digital. No es que digan, es tu empresa privada, pues vete a otro lugar. No, no hay ningún otro lugar donde ir ahora mismo. Entonces, no es una broma, de ahí depende completamente, sin visibilidad no existes. Entonces, realmente creo que es momento que los parlamentos, los gobiernos tomen decisiones claras y contundentes, porque además ni siquiera son empresas que estén en México, solamente tienen sus sedes, oficinas, pero poder real ni siquiera está aquí. Ya, gracias. Pues miren, ya para ir cerrando, que ya se nos acabó el tiempo, leo un comentario de Marina Mendoza. Dice, qué gusto que se haya incluido la mesa consentida en Momentum y ahora con Alberto Nájar. Empezamos muy bien la semana y con un respetuoso taco de ojo con Aurelio. Saludos a todos. ¡Ole! Esto, Aurelio, casi acoso, pero bueno. Te van a regañar, Le van a Alberto. No, mi vida es broma. No te creas, no te creas. Ya. Oigan, pues para despedir, nada más hay un mensaje que acaba de publicar hace unos minutos el presidente López Obrador ahí en su cuenta de Facebook, que te voy a pedir, Leo, si la ponemos ahí en pantalla. Gracias, Y Facebook. conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 para los próximos 2 meses. Un último comentario, cada uno, si les parece, de 1 minuto, por favor. Yo empiezo. Vas. ¿Cuántas de esas vacunas se le van a dar a Alfaro y al Bronco? Ok, ya está. Jesús. Bueno, yo quisiera saber con cuánto presupuesto y de dónde va a salir el presupuesto de los aliancistas para comprar sus vacunas. Nada más estaban hablando en el sector maquilador aquí en Baja California que estaban juntando $45 millones para poder vacunar a sus empleados. Entonces yo quiero saber de dónde van a sacar el dinero o si va a ser de las participaciones federales que les mande el gobierno. Deducible de impuestos, a lo mejor. Además. Bueno, no es que hoy no hablamos de vacunas, pero ahí está el tema y creo que de momento hay un problema importante de producción en AstraZeneca y en Pfizer, que está pasando en todo el mundo. De golpe, incluso en la Unión Europea, se encontraron que no hay vacunas. Porque también es cierto que dejar en manos de unas empresas la producción, que quizás se hubiera podido dejar tipo como genéricos a muchas empresas y estados, está afectando ahora mismo la posibilidad que empecemos a vacunar masivamente de verdad en febrero. Entonces, de una cosa son las promesas, otra de momento Pfizer ha parado producción, AstraZeneca no entrega lo que tiene que entregar, entonces realmente ya más allá de los estados, habría que preguntarnos qué pasa cuando dejas en manos en la industria farmacéutica el control de una pandemia, cuando estás necesitando y de golpe. ¿Cómo? Se incendió la fábrica. Sí, se incendió y Pfizer también. O sea, en realidad lo que sucede, por cierto, ahí sí Oxford iba a repartir la patente de su vacuna hasta que el señor Bill Gates, la Fundación Gates, decidió que fuera AstraZeneca y no que cualquiera tuviera el acceso. Es importante porque esto ahora mismo está afectando. La Unión Europea se quedó con cara de what the hell, ¿no? O sea, creyendo que le cumplirían, pues ellos ni primer mundo ni nada, no le están cumpliendo a nadie. Entonces, es un problema grave porque más allá de lo que pasa, tenemos la posibilidad, pero la vacunación masiva del mundo ahora está en problemas de que sea rápida. Es un problema grave y hay que verlo. No perdamos. ¿Quieren demandar? Sí, no, yo quiero demandar a todo el mundo, si es posible. Me encantaría, como esos gringos, no que demandan hasta cuando vista. te caes por la calle, demandas al municipio, yo también quiero demandarlos a todos. No perdamos de vista a los cubanos, la vacuna de los cubanos. Sí. No, y no estoy haciendo ideología, ¿eh? Van a ver ustedes la sorpresa que nos van a dar, ojalá. Pues no, ojalá. Ya. Bueno, ya y a ver si la Sputnik llega también.
Hablaron de No, 100 es que millones, los cubanos de 100 millones de vacunas que tendrían la capacidad de producir. Esos cuates tienen un avance en medicina y en biotecnología extraordinario. Que claro, no se anuncia mucho porque pues es O sea que comunista. vamos a ver, Aurelio, o sea que vamos a ver dos bloques ahora, el bloque de otra vez como en la Guerra Fría, uno y otro con las vacunas, vamos a ver estas, Pues no lo sé, pero China, Rusia, sí, Cuba produciendo Sí, porque sí, vacunas y del otro lado tenemos a Alemania, Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Pues, bueno, si Ebrard no sí, empieza a con la hacer, diferencia que ahora todo el mundo quiere cualquier vacuna, ¿eh? sí, Digo Ebrard que no ahora, la empieza con diferencia de Guerra sus Fría, todo el mundo va a querer cualquier vacuna de quien sea. bueno, maniobras, Ebrard no empiezas con sus maniobritas para envasar a fuerza en México la vacuna china, la de CanSino, etcétera. Bueno. Pues Ustedes que son de Ebrard, tú Jesús, a que le vas a Ebrard. No, le va a Monreal, que es peor. No, pues Acuérdense que yo le voy a Monreal. Por Ah, es eso, cierto. ay, ya calla, lo ya. digo, sí. Empiecen otra vez Ya, la no, Cállate. Alberto, ya cierra la Censúrenla, mesa. Cierra la desaparezcanla, mesa, Alberto, por desaparezcanla. favor. muchas gracias, Aurelio. Yo le voy a Gracias. Claudia Sheinbaum. Ya Muy aparecen, ya bien. dejen la grilla, uno toca, No uno le voy toca. a ninguno. Bueno, pues Sí. como se dan cuenta, pues aquí cada quien tiene sus Levántese, preferencias. Que bueno, es la primera vez que yo participo en la coordinación o especie de coordinación de esta mesa. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí repartiendo preguntas, haciendo algunas también. Oriol, Aurelio, Jesús, hace mucho que no nos veíamos. Un abrazo, gracias. Y a ustedes también. Ernesto, pues no sé, creo que vamos a seguir con estas discusiones en estas mesas cada lunes. Así es que, pues mientras tanto, gracias. Felicidades, felicidades, Placer, muchachos. Nájar. Por el momento. Gracias. Felicidades, Alberto, un momento. abrazo grande para ti. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias, gracias. Hasta Gracias, luego. gracias. Y te aviso, Aurelio, nada más que Sí. esta señorita que te echó ahí el piropo también lo acabo de publicar en Twitter. Ah, pues Es pasa el teléfono. mejor ya. Ahora Oye, sí, córtale. Dice mi mujer, ¿te la vas a ligar? Le digo, ¿y con qué objeto? Oye, Ernesto, Bueno, Ernesto, hey. recomendación, no uses esa corbata, por favor, no O- te o- van o- las no, Ay, corbatas. me gusta. Me están criticando porque no me como no me Robert la Redford. cierro. Pero Como no Robert me gusta Redford y cerrada, pues. todos los hombres Prefiero del el presidente. el chalequito al saco, Ernesto. Pues ahora sí que Ya aquí mejor el chaleco todo. antibalas. O el ya chaleco antibalas, ya. córtale, Leonardo, ya córtale. Bueno, Adiós. gracias, chao. Chao. Adiós. Gracias.